Buenas tardes, mis amados, amados del Señor. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Igual que el apóstol Pedro, también nosotros creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y el que tiene vida y vida eterna. Su palabra es vida. Por eso es vital que los cristianos, los que han nacido de nuevo, tengan un contacto con la palabra de Dios. Porque es vital, tiene que ver con la vida espiritual, con la vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en este tiempo profético que estamos viviendo, la mayoría no están conscientes de la realidad del tiempo profético que estamos viviendo. Todos los hechos que están ocurriendo en todo el mundo, sin lugar a dudas, todo está en el plan y propósito de Dios, conforme a las profecías bíblicas que se están cumpliendo. Pero todo se tiene que dar como dice la palabra de Dios. Pero tenemos que saber una cosa, que todo está bajo el control de Dios. Qué bueno saber que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque Él es Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Salmo capítulo 18, versos 31 y 32. Ese es el Dios que nosotros confiamos, el eterno, el glorioso, el todopoderoso, el que pronto viene a levantar a su amada, a su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la iglesia, que será levantada en cualquier momento. No sabemos el día y la hora. Solo el Padre eterno sabe. Solo nuestro Padre eterno, el Abba, el eterno, sabe el día y la hora. Por eso a veces yo le pregunto en mis oraciones: Padre, ¿será en este tiempo? El advenimiento será en este tiempo. Solo Dios sabe. Pero cada vez estamos más cerca. Y por eso compartimos, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Que aprovechen este tiempo, esta oportunidad que el Señor nos da. Y Él ha provisto todo lo que necesitamos para crecer en la vida cristiana, para adorarle y servirle. Todo lo que son del Señor, todo lo que son de Jesucristo. Hay evidencia, son los que hemos nacido de nuevo, los que amamos al Señor, los que hemos recibido la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo. Estamos compartiendo la promesa del Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros para siempre. Qué maravilla, qué promesa de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso estamos compartiendo la acción del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Y por eso estamos viendo cómo Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo opera poderosamente en nosotros para servir al Señor. Como dice el apóstol Pedro, por el cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea que el apóstol Pablo ministraba, enseñaba, trabajaba, luchaba, pero según la potencia de Dios, la cual actuaba poderosamente en el apóstol Pablo. De igual manera también el Espíritu Santo actúa en nosotros, produciendo el carácter de Cristo. Tenemos que saber que toda es la obra de Dios en nosotros. Es importante saber por eso acerca del Espíritu Santo y su obrar y su ministerio en el pueblo de Dios, en los cristianos y en los creyentes.
Por eso estamos viendo acerca del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Fíjense que no está diciendo el Espíritu el fruto de la carne o de mi mente o de mi conocimiento, sino el fruto es del Espíritu. O sea, lo que el Espíritu produce en cada cristiano, cuando el cristiano está bajo el señorío de Jesucristo. Estamos viendo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Estamos viendo estos tres, tienen que ver con nuestra relación armoniosa con Dios. El gozo y la paz es una de las evidencias de que caminamos en la voluntad de Dios. Hay gozo en nuestro corazón y paz y seguridad. En segundo lugar, estamos viendo como el fruto del Espíritu en nuestras relaciones interpersonales también, con nuestra relación con nuestros hermanos. Dice, paciencia, benignidad, bondad. Esto tiene que ver con nuestras relaciones también con los que me rodean. Y está hablando del fruto del Espíritu. ¿Cómo es mi relación? Paciente, amable, gentil, atención, bondad. Todo esto hablando en mi relación con mis hermanos. Y ahora vamos a seguir compartiendo, que dice también la Biblia, que es fe, mansedumbre y templanza. Fíjense, el fruto del Espíritu se divide en 9. 3 tiene que ver con la relación con Dios. Y 3 tiene que ver con nuestra relación interpersonales. Y 3 tiene que ver con nuestro carácter. En la vida cristiana, con nuestro carácter. Y esto tiene que ver con el desarrollo espiritual. Por supuesto, el carácter tiene que ver con una formación, con el trato de Dios con cada cristiano, con cada hijo de Dios. Y eso es un proceso que ha comenzado en nuestra vida cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y este proceso es hasta que Él nos lleve a su presencia o que Él venga a buscarnos, lo cual estamos esperando este hecho maravilloso que va a ocurrir. Que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por lo tanto, estamos en este proceso. Y el carácter se va formando en nuestra vida. El carácter de Jesucristo. Por supuesto, no es nuestro carácter, sino el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu que se va manifestando en nosotros. Por eso dice fe. ¿Qué es la fe? La fidelidad tiene que ver con justamente nuestra confianza en el Señor. Por eso, y esto tiene que ver con el desarrollo en la vida cristiana. Si uno ve las Escrituras, podemos ver que hay 3 clases de fe en las Escrituras. Está la fe como el don de fe. Y está como el fruto del Espíritu, la fe, que vamos a estar compartiendo. Pero está también la fe que se desarrolla, tiene que ver con la fe que crece, tiene que ver con el crecimiento espiritual y todo lo que eso conlleva y todo lo que eso necesita para ese crecimiento. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Por eso estamos compartiendo lo vital que es conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Para crecer necesitamos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para la salvación, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y de qué manera necesitamos crecer? Teniendo un contacto con la verdad de Dios. Es el alimento sólido. Tenemos las Escrituras, todo el alimento, la dieta que necesitamos para un crecimiento ideal, fortalecido. Tenemos contra todos
aumentar el sistema inmunológico espiritual contra todo agente patógeno, contra toda acechanza del diablo, contra toda oposición. Tenemos todos los recursos de parte de Dios, que es la palabra de Dios. Dice el 2 Pedro, también capítulo 3, verso 18, que menciona estos versículos para que ustedes puedan leer. Dice que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, al cual sea la gloria, ahora y por toda la eternidad. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y de qué manera podemos conocer? Tener un contacto con Él, una intimidad con Dios y un contacto con su verdad, con su palabra, para que podamos manifestar el fruto del Espíritu. Y esto tiene que ver, como digo, como un proceso, porque el proceso, fíjate que un niño nace un bebé, pero no es un bebé toda la vida, sino que el bebé va a su segunda etapa de la niñez, preadolescente, adolescente, adulto, joven, mayores, adulto. Es un proceso de igual manera en el sentido espiritual también, que tiene que ver con nuestra relación con Dios y su palabra. Por eso que es importante el ambiente que necesita para su desarrollo espiritual, para crecer. Tiene que ver con un ambiente de amor, de comprensión, para que se pueda crecer. Y también tiene que ver por eso el alimento espiritual, la palabra de Dios. La comunión, los unos con los otros. ¡Qué maravilla! Todo esto es importante para crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual, para que se manifieste en nosotros el carácter de Cristo, que se va formando el carácter de Cristo. Por eso que sea conforme a la imagen de su Hijo. Y este es la meta, el propósito del Padre eterno. Que el carácter de su Hijo sea formado en cada cristiano. Y este es el proceso de toda la vida. Pero el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno que contamos con el recurso eterno, inagotable de Dios para llevar a cabo el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Podemos ver también que dice el fruto es fe, mansedumbre. Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero antes no era así Moisés. Fíjense lo que era antes Moisés. En Éxodo capítulo 2, para que vean ustedes, todos sabemos la historia de Moisés, que no era egipcio, sino que era hebreo, sino que la hija del faraón lo rescató del río y lo crió. Y dice, y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjense que no era nada de manso en este momento. Moisés lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos de sus hermanos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpea a tu prójimo? Y respondiendo, ¿quién ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste
al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Fíjense. Por lo que vemos aquí, Moisés no era nada manso. Él quería ocupar ya el lugar de juez, de libertador, que sin lugar a duda iba a ocupar y iba a hacer, pero no con los recursos de Moisés, sino con los recursos de Dios y en el tiempo de Dios. Fíjense qué promesa maravillosa, qué palabra de Dios. Pero dice la Biblia que después de que huyó de Egipto, 40 años en el desierto, se olvidó de todo lo que era y llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Por eso quiero decir que llevan tiempo de formación, un trato de Dios con cada siervo de Dios, con cada hijo de Dios. Hay un trato especial de Dios. Y cuando uno habla de manso, yo cuando veo especialmente cuando uno ve lo que montan los caballos, cuando doman, la doma, se doma por supuesto a los postrillos, a los caballos que nunca fueron montados, que no es fácil. Y comienza, fíjese que cuando uno monta ese caballo, salta por todo lado, patea, brinca, salta, sale. Y fíjese, el que lo monta le agarra del freno y le golpea. Todo, si uno ve, es un espectáculo que algunos los tiran abajo. Un minuto, no sé cuánto pueden durar ahí arriba. Pero de esa manera lo van mansando al caballo hasta que pueda ser montado por cualquier persona. Pero al principio es algo tremendo y no cualquiera puede montar un caballo si nunca se montó. Lleva un tiempo de igual manera. Dios trata también con nosotros. Nos tenemos que mansar y Dios tiene que tratar con nosotros. Fíjense que el animal es, podemos decir, la independencia. No quiere que nadie lo toque, que nadie se acerque, que nadie suba de igual manera así son algunas personas, el egocentrismo, la carne. Dios tiene que tratar por eso con cada cristiano, con cada persona, en su formación. Lo primero no es fácil. Viene la crisis, viene la prueba, vienen situaciones difíciles que Dios permite para formar el carácter, para que seamos mansos, mansos. Y a veces el ego, la carne, el orgullo, Dios tiene que romper, quebrar todo aquello que nosotros impide que el carácter de Cristo se pueda manifestar en nuestra vida. Y a veces por eso vienen situaciones, crisis, situaciones difíciles, permitidos por Dios, a veces para formar nuestro carácter. Que llegamos realmente a ser mansos. Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra, pero llevó 40 años en el desierto. Es no sé cuánto tiempo, pero qué importante es ser flexible por eso y dejar que Dios siga obrando en nuestra vida. Ser manso, que cualquier persona se pueda acercar a una persona. Fíjense que hay personas que uno se acerca o le dice alguna cosa y grita, ya sale, salta. Hay otras personas que uno se puede acercar, que puede conversar, que puede charlar, que es una bendición, que es de edificación, que ya es una persona más, que ya se puede manifestar el carácter de Cristo en una persona. Mansedumbre, que podamos el fruto del Espíritu manifestarse en nosotros. Esto lleva tiempo, es un trabajo de Dios en cada uno de nosotros. Por eso qué importante permitir cada día que Dios siga trabajando en nosotros. Y a veces Dios va a trabajar con nuestro carácter, con nuestra debilidad, y reconocer, Señor, yo no puedo, en esto yo no puedo, es
y una y otra vez presentar delante de Dios tu debilidad, las tentaciones que no puedes resistir, para que Dios pueda obrar en tu vida. Dios dice, Dios opera en nuestra vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Cristo reposa sobre aquellos que reconocen su debilidad, su necesidad. Y Dios puede obrar en nuestra vida los cambios necesarios, ¿sí?, en nuestra debilidad. Ya sea vicios, sea tentaciones, no hay cosa que uno no pueda lograr en Dios. Yo debo reconocer que yo no puedo, pero sí que Cristo sí. Dice, Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también fue tentado, pero sin pecado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Pero uno de esta manera va creciendo también en el Señor. Fíjense cuánta enseñanza encontramos en la palabra de Dios. Y por último, dice mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Dominio propio. Qué hermoso. No importa la crisis y la circunstancia de la vida que uno pueda enfrentar, en la forma en que te manifieste, en la forma que actúe, que reaccione ante la crisis de la vida, está hablando el dominio propio, la templanza, el lugar que ocupa Dios en tu vida. Si es el fruto del Espíritu, no importa la circunstancia, vas a descansar en el Señor. Dice las Escrituras, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, que dice la Biblia, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso se manifiesta el fruto del Espíritu, que es poder, amor y dominio propio. Qué importante que cuando uno vea que no tiene control sobre algo, que algo lo sobrepasa, qué bueno declarar, Señor, que tu Espíritu se manifieste en mí en poder, amor y dominio propio. Dominio propio ante estas circunstancias que no puedo controlar. Y Dios se manifiesta en nuestra vida. Entonces, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, es la manifestación de Dios en nuestra vida, que es amor, gozo, paz en nuestra relación armoniosa con Dios. Paciencia, benignidad, bondad en nuestras relaciones interpersonales. Y nuestro carácter, que tiene que ver con mansedumbre, que tiene que ver con fe, mansedumbre y templanza. Y es un proceso que Dios va operando en cada una de nuestras vidas. Por eso, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Se va a notar por tu vida. Por eso dice, por su fruto os conoceréis. Más allá del don, más allá de las actividades, más allá de lo que puedas hacer. Lo más importante y la evidencia de una realidad interior es el fruto del Espíritu. Por eso yo oro para que Dios esté obrando en mi vida y que así también pueda hacer en tu vida. Oremos al Señor para que Dios esté obrando en nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está en nosotros y con nosotros para siempre. Y gracias, Señor, porque es el fruto del Espíritu, Señor, que pueda manifestarse en mi vida. Señor, te entrego todas mis debilidades, todas aquellas cosas que no tengo control, todas aquellas cosas que no puedo, que me superan. Pero gracias porque tu poder, Señor, está por sobre todo. Porque para ti todas las cosas son posibles, Señor.
Te pido que tú estés obrando en mi vida y que te manifieste, que tu espíritu se manifieste en mi vida, teniendo control, dominio propio, templanza. Y gracias te doy, Señor, para vivir en esta vida de gracia, esta vida de abundancia, por tu poder que actúa en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.